Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, Ministerios Luz Internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional. Ministerios Luz Internacional. A nuestro bendito Dios Todopoderoso sea la honra y la gloria y la exaltación. A ustedes sea la bendición de Él, que Él les bendiga, les llene de paz, les llene de felicidad y sobre todo de su conocimiento. Las Sagradas Escrituras son demasiado complejas. La salvación se entiende muy fácil, pero todo lo demás que conlleva es muy amplia. Nunca la vamos a terminar de conocer. Lo dice las mismas Sagradas Escrituras hablando de la eternidad. Dice, y le conoceremos y le iremos conociendo por las edades. O sea, nunca vamos a dejar de conocer al Altísimo. Es demasiado grande el conocimiento de Él, y lo que sí es que le vamos a amar cada día más y más y más, mientras más le conozcamos. Y así es aquí en la tierra también. Mientras más le conozcamos, más le vamos a amar. Estamos hablando sobre un tema, por demás decirlo, interesantísimo. Ese tema es relacionado precisamente con la realidad de lo que hay en el tormento eterno. Parte número 3 nos toca hoy. Estuvimos hablando en la parte número 1 y en el punto número 1 relacionado al Sheol. Dimos una serie de razones del por qué es que viene precisamente el castigo eterno, ¿verdad? ¿A qué se debe el castigo eterno? Y no solo eso, sino ¿qué hay allá en el castigo eterno? Ya vamos a ver en enseñanzas posteriores qué es lo que hay en el cielo, qué es lo que hay en lo que Dios le tiene prometido a sus hijos, ¿verdad? A los que le aman, a los que le sirvan. Tiene cosas demasiado hermosísimas para darnos a nosotros. Pero estamos hablando ahorita de lo que hay en el tormento eterno. Y entonces hablábamos acerca del Sheol y vimos una serie de cosas relacionadas ahí. Lo pueden ver en la parte número 1. Habíamos mencionado que el Sheol en Isaías capítulo 14, versículo 15, hablábamos de dónde se encuentra el Sheol, conocido como tumba. En algunas partes de la Escritura se menciona como infierno, en otras se menciona como Hades, y estamos explicando todas esas palabras para que tengamos una idea. En otra parte se menciona como sepulcro también, y en otra como tormento eterno, y así sucesivamente. Hay muchas palabras que se refieren al tormento eterno. Pero les decía que en Isaías 14:15 se menciona ahí que el Sheol está a los lados del abismo. Fíjense en esa palabra, a los lados del abismo. ¿Qué significa eso? Que este lugar de tormento está a un lado de la parte más profunda de la tierra. Les voy a decir que para llegar al centro de la tierra hay 6.371 kilómetros para llegar al centro de la tierra, o sea 3.900 y pico de millas. Esto es para llegar al centro de la tierra. Quiere decir que si hay 6.371, entonces quiere decir que hay 12.700 y pico de kilómetros para pasar
de este lado al otro lado del mundo, ¿eh? Para salir allá en el otro lado. Entonces es una distancia tremenda. Quiere decir que está entre un promedio, digamos, por decirlo de esta manera, de unos, ¿qué diríamos? 3.000 kilómetros o un poquito menos, donde se encuentra, para el centro de la tierra, donde se encuentra el Sheol. Es el lugar que se conoce como el lugar de tormento, ¿verdad? Está a los lados de la parte más profunda de la tierra. Se han encontrado a muchos kilómetros para abajo algunos abismos. Entonces, los abismos más profundos pues han estado a unos 10, 15, 20 kilómetros para abajo, donde se han tomado medidas ahí para indicar. Entonces quiere decir que mínimo, si es a los lados del abismo, tendría que ser a un promedio de unos 25, 30 kilómetros para abajo, donde está ese lugar de tormento llamado precisamente el Sheol. Este solo es un pequeño dato. Ustedes pueden ver la enseñanza completa en la parte número 1 de este lindo tema, la realidad sobre el tormento eterno, parte número 1. En la parte número 2 habíamos hablado acerca del Gehenna, ¿verdad? El Gehenna, que se escribe G-E-H, y ahí después de eso viene una E y una doble N, N-N-A, o sea, N-N-A, y se pronuncia Gehenna, esta palabrita. Esto en griego viene de la palabra Gi-Genon, o Gi-Ginon, se podía pronunciar más abiertamente, Gi, como que fuera una Y, pero es una G, Gi-Ginon. Y esa palabra Gi-Ginon se refiere precisamente al Gehenna. Y el Gehenna, como habíamos mencionado, era un lugar que se había destinado a las afueras de lo que se conoció más adelante como Jerusalén, lo que se conoció un poco más acá, más a nuestro tiempo, porque ahí se estableció la ciudad eterna, conocida como la ciudad de David, o la ciudad de Jerusalén, o de Jerusalén, como se dice en hebreo. Entonces, en este lugar, a las afueras de Jerusalén, había un valle, y ese valle era el que se llamaba Ye-Hinun. Y este valle, fíjense bien, en ese lugar, justamente donde comenzaba ese valle, a las afueras de Jerusalén, ahí en la época de Canaán, donde estaban esos pueblos paganos como los amorreos, heteos, jebuseos, heveos, etcétera, etcétera. Están los amonitas también, los edomitas y todo ese grupo de tribus que vivían en lo que era el Canaán de aquel entonces. Entonces, en las afueras de Jerusalén y donde estaba ese valle, había un lugar especial que era un altar hacia un dios de los paganos, un dios malvado que se llamaba Moloc. Entonces, este personaje llamado Moloc, a él se le sacrificaban, y oigan esto, niños vivos se le sacrificaban a Moloc como una ofrenda hacia ese personaje malo, para que no le hiciera maldad a todo el pueblo, a todas las tribus que estaban ahí en Canaán. Y entonces, cuando Israel conquista, fíjense bien, cuando Israel conquista Canaán, entonces se dieron cuenta que en ese lugar se hacía sacrificios a Moloc y que era un altar de adoración. Entonces, como una manera de humillación a Moloc, Israel estableció ese lugar como un basurero. Y entonces tiraban la basura ahí, y era un lugar donde se juntaban muchos gusanos por ser un basurero, y era un lugar que siempre se mantenía encendido, ¿no? O sea, quemaban la basura y seguían echando basura y seguían quemando la basura, y ese era un lugar que fue conocido precisamente como Gehenna. Más adelante se conoce como infierno. Ese lugar también era conocido como infierno. Ya vamos a ver algunas cosas al respecto. Ese fue el segundo nombre que estamos hablando del tormento eterno.
Y entonces hay algunos pasajes que nos hablan acerca de eso, que están Marcos 9, 43 al 47. Ahí se mencionan algunas cosas muy interesantes. Dice, si tu mano, hablando de este lugar de gusanos, y es un lugar donde hay fuego constante, quería decir que ahí los gusanos nunca se iban a morir, dando a entender que una persona, digamos que hacía el mal, era comparado como un gusano que iba a ser atormentado ahí. O sea, un lugar especial para los impíos, los que se rebelaban contra Dios Todopoderoso. Entonces dice Marcos 9, 43 al 47, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, oigan, que teniendo dos manos ir al infierno, o sea, al Gehenón, al fuego que no puede ser apagado. Observen ustedes. Pero dice el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso es que hacía referencia a este lugar conocido como el Gehenna en hebreo, y en griego se conocía precisamente como el infierno. En el verso 45, siempre de Marcos 9, dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado, oigan, en el infierno de fuego, para que vean ustedes la figura que tenía eso. Dice que no puede ser apagado. Observen eso, infierno que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, indicando un tormento interminable para la persona. En el 47 y 48 se menciona también lo mismo, donde el gusano de ellos no muere, el 48, y el fuego nunca se apaga. Y esto es una referencia, está en el Nuevo Testamento, pero es una referencia a Isaías 66, 24. Es una referencia, es para que vean ustedes que todos los temas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tienen su referencia en el Antiguo Testamento. De ahí sale la base, de ahí es donde se forma la enseñanza, estas que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces dice Isaías 66, 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Oigan, es un lugar solo para los rebeldes, los que se rebelaron contra el Altísimo. Porque su gusano nunca muere, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Haciendo referencia a un lugar donde el gusano no muere y el fuego no tiene fin. Ahí se están atormentando sin ningún tipo de finalidad. Muy bien, habíamos hablado en el punto número 3 acerca del Hades. Es un lugar que se refería al lugar de los muertos, a la morada de las almas, o un lugar a donde van a parar las almas. Esa era la referencia de Hades. Y dimos la explicación acerca de esto. No lo voy a decir, pueden ir ustedes a la parte precisamente número 2. En la enseñanza anterior, en la 2 también habíamos hablado acerca del Gergesena. Solo es una palabra que significa lugar de los muertos. Esto es lo que significa esa palabra, entonces no le vamos a dar larga a esto. Hay otra palabra también que se refiere al tormento eterno. Por supuesto, la palabra Gergesena también hace referencia al tormento eterno, un lugar donde van los muertos, o sea, todas las personas que se mueren, tanto en la parte física como en el sentido espiritual. La palabra sepulcro en hebreo es una palabra que viene de kever. Habíamos dicho que esa palabra significa tumba o sepultura. Es lo que significa, una tumba o una sepultura. Y también se refiere a un lugar donde se depositan los cuerpos de los muertos, ¿verdad? Eso fue otra de las cosas interesantes que nosotros precisamente vimos ahí. Otra de las cuestiones, en griego la palabra sepulcro, fíjense en esto también es bueno que nosotros lo sepamos, viene de la expresión tafos. Esa expresión tafos es una manera muy interesante
que se refiere, fíjense bien, a tumba o sepultura. Este término también se relaciona con otra palabra que es tapto, así, tap con P, la otra es tafos con F, que significa enterrar. Otra palabra interesante que se relaciona también con sepulcro es con M y una N, nima, así, nima. Esta expresión se refiere a un sepulcro o tumba que está relacionado a un lugar donde se depositan los muertos y se va a recordarlos. Se va a recordarlos a la tumba, a los muertos, ya sean familiares. Es una palabra un poquito más suave. Esta no es una palabra que se usa para condenación. Y hay una serie de textos que vimos, 1 Corintios 15, 51, 56, etcétera. Vamos a ir ahora a la parte 3. Hoy entramos ya en materia. Y vamos a hablar del número 6. El número 5 era tumba, el número 4 era Gergesena, el número 3 Geena, el número 2 Hades y el número 1 Sheol. Hoy vamos al número 6, que es Abadón. Ese es un lugar de tormento también, nombrado como un lugar de tormento, pero quiero que ustedes lo vean, porque estamos hablando la realidad sobre el tormento, fíjense bien, eterno. Y esto estamos en la parte número 3. Entonces, las Sagradas Escrituras mencionan esto. Fíjense bien. El nombre Abadón tiene raíces hebreas derivadas de la palabra con doble D, Abadón, así, con doble D, es la palabra hebrea. Y en griego solo es Abadón con una D. Es la única diferencia que hay. Esta palabra se traduce como destrucción o un lugar de destrucción. Por eso vean ustedes que cuando alguien se apartó de los caminos de Dios o sencillamente rechazó las cosas de Dios, va a dar a este lugar de destrucción. Ahí va a ser destruido. Y destruido no significa desaparecido. Significa que se le va a dar las más terribles humillaciones que se le puede dar a una persona. Destruirlo moralmente, destruirlo mentalmente y destruirlo físicamente. Va a ser algo verdaderamente terriblísimo. En diversos textos suele connotar un estado de ruina o una, fíjense bien en esto, una manifestación de caos, lo que lo convierte en un símbolo potente en las discusiones sobre la mortalidad y el fin de la vida. Por eso es que cuando se habla del Abadón, se está hablando de un lugar de destrucción, donde la gente va a ser destruida. Aquellas personas que un tiempo fueron, estuvieron en las cosas de Dios y se apartaron, menospreciaron, se burlaron de las cosas de Dios. Después de esto, estas personas, todo lo que tenían, todo lo que pensaban, todo lo que ellos pensaron que nunca iba a llegarles, les va a llegar como una destrucción espantosa. Ahí cualquiera va a poder, como decimos en Chapín, dar el piojo. Otra de las cosas que habíamos mencionado también, si ustedes recordarán, es que se les va a borrar la memoria de Dios. La Escritura lo enseña y dice porque en el Sheol, dice, no hay memoria de Dios. Entonces todos los que murieron sin Dios, sin esperanza, no van a tener en su mente esa parte de poder pedir perdón y decir, perdóname Dios, mira, cuando yo estaba en la tierra hice estas desgracias, hice estas rebeldías, cometí estos pecados, perdóname. No va a haber esa oportunidad porque se les va a borrar de la mente todo lo que se relaciona a Dios y a pedir perdón también. Y eso lo vimos, por supuesto, allá en el rico y Lázaro. El rico solo dice, manda a que moje su dedo y lo ponga debajo de mi lengua. No dice, perdóname, ¿cómo hago para reparar esta situación? Ayúdame, límpiame, dame otra oportunidad. No hay esa, en la mente de una persona que se muere sin Dios y esperanza, no hay esa posibilidad. No existe esa posibilidad. Porque se le borra la memoria de Dios. De sufrimiento la va a tener de sobra. La va a tener de sobra. Porque él mismo dice,
dice, manda a ¿cómo se llama? Lázaro para que moje su dedo y lo ponga debajo de mi lengua. O sea, memoria van a tener, pero es una memoria de sufrimiento, no es una memoria donde ellos van a querer salir de ahí, van a querer refrescarse un poquito, aunque sea la punta de un dedo con medio humedad, como para entrar en la boca. Van a tener conciencia del sufrimiento, pero no van a tener conciencia de Dios. No hay forma de arrepentirse uno, se le va a borrar eso de la mente. Estamos viendo lo de Abadón, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, Abadón en hebreo, ya les mencioné cómo se escribe, y también en griego se utiliza la palabra Apolión. Si ustedes habrán notado en el libro de Apocalipsis, ya lo vamos a ver, se menciona como parte del tormento el Abadón y el Apolión, pero van a ver ustedes a qué se refiere eso. Entonces, el Abadón y el Apolión, escuchen, son nombres que se refieren a un ángel mencionado en el libro de Apocalipsis, ya lo vamos a ver. También se utiliza para referirse a un lugar que a menudo se asocia con el pozo sin fondo o el lugar de los muertos. En ambos idiomas significa, o sea, tanto en hebreo como en griego, significa destructor. Un lugar de destrucción. El ángel Abadón o Apolión es un ángel caído que gobierna el pozo del abismo. Ese lugar también se refiere a un lugar de destrucción, ruina, muerte, desolación o abismo. Oigan eso, desolación o abismo. Se refiere a un lugar de destrucción, de ruina, de muerte. El nombre en hebreo Abadón significa destructor y en griego Apolión también significa destructor. Se asocia con el lugar Sheol en hebreo y Seol en griego. O sea, lugar de los muertos o el lugar de descanso de los muertos. La función en Apocalipsis, Abadón es representado como el destructor o el ejecutor designado por Dios para destruir a la persona. Pero estos van a ser destruidos también, porque ya después se aísla el lugar de sufrimiento y ya no se va a saber más acerca de él. En Job capítulo 26, y ahora quiero que vayan a la escritura para que no quede esto así solamente en un pensamiento que pareciera que es pensamiento personal, pero esa es la traducción del diccionario bíblico. En Job capítulo 26, versículo 6, el Sheol está descubierto, dice Job, dice, el Sheol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Fíjense pues, el Sheol está descubierto delante de él, delante del Altísimo, y el Abadón no tiene cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que el Abadón, este lugar de destrucción, no tiene con qué cubrirse. En otras palabras, no tiene el Abadón donde esconderse. O significa también que el que cae en el Abadón no tendrá donde protegerse ni donde cubrirse. Por eso es que el que cae al Abadón no va a tener ahí ninguna posibilidad de cubrirse con algo. Por eso es que se llama que tiene descubierto, ¿verdad? O tiene que no tiene cobertura, ¿verdad? No tiene quien lo cubra. El Altísimo no va a estar ahí, no va a tener quien lo cubra. Será el lugar de tormento y ahí estará la persona infinitamente en ese tormento. Apocalipsis 9:11 dice, y tiene un rey sobre ellos. Apocalipsis 9:11, vean ustedes en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 9:11 dice así. Bueno, si quieren ustedes vamos antes a Proverbios 27:20. Proverbios 27:20. Dice así las Sagradas Escrituras. El Sheol y el Abadón, que es este ángel
el ángel de la muerte o el ángel de la destrucción. Fíjense bien, dice, nunca se sacian. Nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los ojos del hombre carnal nunca se sacian con nada. Cometen una infracción, no se sacian con eso, siguen con otra y otra y otra, y se les vuelve interminable las infracciones que comete contra las sagradas escrituras, contra el Altísimo. Y el Sheol, lugar de los muertos, el Abadón, el lugar de la destrucción, nunca se sacian, o sea, nunca se cansan de destruir y nunca se cansan de almacenar muertos, de almacenar desobedientes a Dios. Este es un lugar verdaderamente terrible. Ahora sí vamos a Apocalipsis 9:11 y dice la Escritura: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Se recuerdan ustedes que lo vimos en la explicación de la entradita del diccionario? Y tienen sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es un ángel que fue destinado por el Padre Celestial para estar en el abismo atormentando a la gente. Le ha sido dado poder para ello. Más adelante aparece el Abadón siendo destruido, el Abadón y el Apolión. Estamos en el número 5, ahora vamos al número 6, el infierno, para que ustedes comprendan de qué se trata el infierno. Entonces, en el diccionario bíblico, en hebreo se utiliza la palabra infierno para referirse al lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento, su nombre es, el nombre de infierno es Sheol, y en el griego es Seol, que se traduce como el sepulcro o el abismo, o sea, un lugar extremadamente profundo. Por eso es que ahí no puede llegar el ser humano. Todavía no han habido instrumentos que perforen a esas grandísimas profundidades donde están estos seres que están sufriendo en este lugar. Fíjense bien, en la doctrina judía, Gehenna, o llamado el Valle de Hinnom, es otro término que describe un lugar de purificación o castigo para los malvados. Infierno se describe como un inframundo, o sea, un mundo que está en las profundidades, eso quiere decir inframundo, oscuro, un lugar extremadamente oscuro, al que van todos los muertos independientemente de su vida terrenal. Quiero que ustedes observen algo aquí interesante con eso de oscuro. No nos vamos a poder ver si es que nos fuéramos para allá. Si no seguimos las reglas de Dios, los que van, fíjense bien, al Sheol, los que caen en el tormento eterno, no se van a poder ver. O sea, va a ser una oscuridad tan terrible como ver la casa de ustedes cuando está todo cerrado, no hay ni luna y se va la luz, ¿no? Y uno no tiene lámpara a la mano, no se ve absolutamente nada. Así va a ser ahí. No va a poder decir uno: ay, aquí está mi papá, me tocó a la par de mi papá, me tocó a la par de mi mamá. Ay, aquí se siente un escalofrío terrible, me tocó a la par de Satanás o de los ángeles caídos. Nadie se va a dar cuenta de nada. Es un lugar oscuro. Nadie se va a dar cuenta de nada. Si van a querer buscar salida, como para decir, busquemos, a ver, piquemos aquí, miremos para dónde nos vamos, no van a ver nada absolutamente. Además, si oigan esto, van a estar atados de pies y manos. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces no hay ninguna ni media posibilidad de que la gente vaya a salir de ahí. Como decimos aquí en Chapín, ni de chiripazo va a salir ninguno de ahí. No hay esa posibilidad. Muy bien, entonces vean ustedes, originalmente se entendía como un lugar de olvido y silencio, no necesariamente de tormento, así se entendía al principio. En algunos pasajes se presenta como un lugar en donde Dios controla a los muertos o donde tiene sujeto a los muertos.
los mandó ahí para estar sujetos. En otros se describe como una entidad que retiene a los muertos. Dependiendo del sentido que en su momento le da el texto, puede referirse a un lugar donde van a sufrir los muertos. Hay que prestarle atención a los pasajes para entender cuando el pasaje está hablando del infierno como tormento. Acuérdense ustedes, lo vuelvo a repetir y lo diré millones de veces si es necesario, que la escritura es un rompecabezas. Cuando ustedes leen, por ejemplo, sobre el infierno, vamos a poner, ustedes leen un pasaje y ustedes ven lo que dice ahí, ven otro pasaje y ya no dice esto mismo, entonces con esto que está aquí se va complementando, entonces quiere decir esto, más esto, y aparece otro texto y quiere decir esto, más esto, más esto, y así va uno entendiendo la realidad del tormento eterno, o la realidad de la palabra que se quiere estudiar. En griego la palabra infierno es tártaro. A ver, digan todos tártaro. Hasta miedo tienen de decir tártaro ustedes. A ver, digan todos tártaro. Muy bien. Esa palabra tártaro significa infierno. Se refiere principalmente, oiga, a un profundo abismo. La palabra en griego infierno o tártaro. Un lugar de tormento y sufrimiento eterno, utilizado como prisión para los titanes. ¿Qué quiere decir eso de titanes? Seres de fuerza gigantesca o personas de fuerza gigantesca o de fuerza extraordinaria. O sea, ni porque tengan la fuerza que tengan, sea extraordinaria, sea super fuerza, no, nadie va a poder salir del infierno. Está preparado para eso precisamente. Para que aún titanes, gente con harta fuerza, puedan también mantenerse en ese estado de esclavitud sin ninguna posibilidad de poder salir, sin ninguna, ni media posibilidad de poder salir. Imagínense ustedes, si Satanás va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre, eso les da una idea, y los ángeles que están con él, y miren ustedes qué poder el que tiene Satanás, son titanes, pero ninguno de ellos va a poder salir del tormento eterno, ninguno de ellos. Ahora imagínense nosotros. Así que vayan pensando si se quieren ir al infierno. Pero vean esto también. Entonces es un lugar de prisión. Y también, fíjense bien, un lugar de prisión para los titanes y para las almas de los malvados. Y también se le considera, fíjense bien, al infierno una divinidad primordial. El tártaro o infierno es la personificación de este abismo oscuro. Los griegos miraban el infierno como un personaje aterrador. Así miraban el infierno, como un personaje aterrador. Su nombre significa también lugar de oscuridad o profundidad, o un lugar muy profundo de oscuridad. Observen eso, o un lugar muy profundo de oscuridad, o lugar de castigo. También lugar de fuego o lugar de castigo con fuego. Eso es lo que significa también la palabra infierno. Lugar de destrucción del alma y del cuerpo. Lugar de fuego que no puede ser apagado jamás. Para que tengan una idea ustedes. Ahora vamos por Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos. Aquí ya vamos explicando esto con textos de las Sagradas Escrituras. Entonces, vean ustedes, estamos hablando del infierno. Ahora oigan las referencias que da las Sagradas Escrituras y lo que significa según el contexto de la palabra de Dios. Mateo 5:21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, otra parte de la Escritura dice que se enoje locamente contra su hermano. Dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pero escuchen esto,
Y cualquiera que diga a su hermano fatuo, ¿qué significa la palabra fatuo? En griego viene de la expresión moros. La palabra fatuo, moros. Esa palabra moros, miren el significado. Lleno de presunción, cualquiera que le diga a su hermano, lleno de presunción. También significa vanidad infundada y ridícula. La palabra fatuo significa falto de razón o entendimiento, necio, vanidoso, falto de entendimiento. Entonces, cualquiera, dice la Escritura, que diga fatuo, volvemos a la parte final del versículo 22. Y si cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, escuchen, al infierno, presten atención a esto, al infierno de fuego. Quedará expuesto, con solo decirle así al hermano. Imagínense ustedes, qué terrible es esto. Mateo 5:29, seguimos hablando del infierno. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oigan eso. Así que si ustedes, sus ojos les son ocasión de caer, pues más vale que se queden ciegos, aunque sea con un palito que alguien los va a guiar, pero por lo menos entren a la vida eterna y no que sigan dándole rienda suelta a sus ojos en cosas que no deben. Mateo 5:30, dice la Escritura, estamos en el 29, en el 30 ahora. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es que para los que les gusta robar, más vale que lo vayan pensando. Si no se pueden controlar de robar, mejor huélense la mano, así ya no tienen cómo estar robando. Mateo 10:28, estamos hablando del infierno. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Oigan esa palabra, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Padre Celestial tiene el poder de destruir a cualquiera. Y está establecido que los que Él destruirá su alma en el tormento eterno, porque el hecho de que pasen sufriendo, es destruirles todo el tiempo el alma, destruirle la sensibilidad, sus sentimientos. Y eso será una destrucción sin fin. No hay manera de regenerar esta situación, no hay manera de enmendar esta situación. Lo podemos enmendar ahorita que estamos cabales, que estamos conscientes que no nos hemos muerto, porque después de muerto se nos borra la memoria de Dios. Así que hay que irlo pensando, qué es lo que uno quiere. Dicho sea de paso, menciono lo que dije en la enseñanza número 1. Démosle gracias al Altísimo, porque sin nosotros estar pensando en el infierno, ni en el tormento, ni en el Hades, ni en el Sheol, ni nada de eso, le entregamos nuestra vida al Señor y ahora de ganancia estamos sabiendo de qué nos ha librado el Padre Celestial. No, hombre, si este es un regalazo, es un super regalo el que el Padre Celestial nos está dando a librarnos de toda esta situación terrible del infierno. Estamos hablando ahorita del infierno. Mateo 18:9 dice las Sagradas Escrituras, y si tu ojo, otra vez, hablando del ojo como tropiezo, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Oigan ustedes, en el infierno de fuego. En otra dice ser echado en el infierno, pero aquí dice en el infierno de fuego. Lo que hay
Es una revelación ahí. Lo que hay en el infierno es fuego. Es una quemazón tremenda la que hay ahí. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Aquí le está hablando a los hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para ser un discípulo, digámoslo así, de ellos, un discípulo de los escribas y un discípulo de los fariseos. Recorren mar y tierra para ser un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ese es el peligro de una mala enseñanza. Uno puede, si uno era fanático y una enseñanza desde la perspectiva de un fanático hace que la otra persona se vuelva más fanática todavía. Por eso, si ustedes son rectos delante de Dios, lo que van a hacer es hacer una descendencia de rectos, de temerosos de Dios, de siervos de Dios. Muy bien, entonces dice la parte final. Y una vez hecho, o sea, una vez que hicieron el prosélito, el seguidor de ellos, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Para que vean ustedes en qué línea van los discípulos de ellos también, rumbo al tormento eterno. Marcos 9:43. Marcos 9:43 al 47. Aquí ya complementamos una cosa que vimos allá acerca del Sheol. Marcos 9:43 al 47 dice las Sagradas Escrituras: otra vez, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos. No estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marcos 9:43. Dice que teniendo 2 manos ir al infierno. Pero escuchen el infierno, ¿cómo lo presenta aquí Marcos? Al fuego, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. No hay manera de que vayan bomberos para allá a apagar eso. No hay manera. Es un tormento de no acabar nunca. Estamos en el 43, 45. Marcos 9:45. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Dice, en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Otra vez, el infierno al fuego que no puede ser apagado. Ahora oigan Marcos 9:47, aquí ya le agrega algo. Dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. 48. Marcos 9:48 ahora, estamos en el 47, 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso quiere decir, donde ellos, quemándose como gusanos, no se van a morir nunca y el fuego jamás se va a apagar. Eso quiere decir que allá la gente no desaparece, no se vuelve humo, se desaparece. El cuerpo nuestro le echan, por ejemplo, fuego y fuego y fuego, termina volviéndose ceniza, poquito de ceniza. Yo tuve la oportunidad de ver a una hermanita allá en los Estados Unidos cuando estábamos pastoreando con mi familia, y se murió la mamá de uno de los líderes de la iglesia y dijo: hermano, fíjese que yo no puedo estar, pero quería pedirle un favor, si usted pudiera ir a la funeraria, porque van a cremar a mi mamá. Dijo, y me van a dar las cenizas en una cajita de seguridad. Y lo iban a echar en una bolsa y me lo iban a dar a mí, digamos, pero en una cajita. No muy grande la cajita. Yo le dije, con mucho gusto. Como pastor, ya saben ustedes, yo le dije, con mucho gusto, y fui. Y me llamaron, mire, aquí está la señora. ¿Es ella? Sí. Le digo yo, sí, es ella, le digo yo.
Entonces aquí mire y agarraron, entonces la subieron en una cuestión hidráulica, lo llegaron al lugar donde estaba la cueva, esa como que era pan, ¿verdad? Y entonces metieron a la persona ahí, delante de mí, ¿verdad? Yo estaba ahí, yo solo lo que hice fue retirarme un poco, y ellos comenzaron a darle vuelta a unas llaves, ¿verdad? Y solo se oía adentro que salía gas, ¿verdad? Y de repente se oye el bombazo, ustedes ahí donde encendió, ¿verdad? Se oye ahí, y ya se oye el ruidón de las llamas, ¿verdad? Las llamas ahí chamuscándose, ¿verdad? Entonces me dice, va a estar aquí como unas 3, 4 horas, y de ahí vamos a esperar que se enfríe, y después lo que quede de resto lo vamos a pasar a una especie de licuadora, ¿no? A una especie de licuadora, y pasaron a la ancianita, ¿verdad? Yo ahí estuve todo ese tiempo, ¿verdad? Me iba para allá, regresaba a ver aquí, iba a estar otro mi rato por allá, volvía a regresar aquí, y así estaba en ese lugar. Y entonces me dijeron, mire, ya la vamos a sacar. Cuando sacaron ustedes, los huesos más grandes eran como este pedacito, mire, era el fémur, y todo lo demás se había vuelto literalmente ceniza, literalmente, como una tierra así, como tierra mezclada con ceniza, así se había vuelto la ancianita. Y entonces cuando la recogieron, un volcancito así nada más hicieron, mire, un volcancito, solo los huesos esos largos se salían, los metieron en una trituradora como especie de licuadora, ¿no? Y agarrando, salieron así la chinguita de los pedacitos de huesito de la señora, ¿no? De la hermanita, y entonces los agarraron y me dice, mire, delante de usted, y lo echaron en una bolsa y recogieron todo con una escobita y siguieron echando todas las cenicitas que habían ahí. Y yo se las llevé después al hermano y le dije, hermano, aquí está. Le dije yo, las cenizas de tu madrecita, sí, me dijo, yo me las voy a llevar estas cenizas para Guatemala porque la quiero enterrar allá. Dice, a mi mamá siempre quiso que yo la enterrara en Guatemala, ella vivió muchos años en Estados Unidos, la ancianita, ¿no? Y entonces, un hermano, es decir, el que era uno de los líderes de la iglesia, le pidió favor a un hermano para que trajera las cenizas para acá. Pueden creer que se animó ustedes, que un miedo que tenía solo con tocar la cajita de las cenizas, ¿no? ¿Qué podía hacer? Pero bueno, este solo es un pequeño comercial ahí. Entonces quiero que ustedes vean esto, ¿verdad? Echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El cuerpo se puede volver ceniza y se puede meterle, digamos, una cantidad de calor. Lo único que va a hacer es volverlo uno ceniza, ¿no? Pero en el tormento eterno, en el infierno, no hay posibilidad. Como ya entra uno en forma de alma, lo más sensible de uno es el alma. Yo les expliqué a ustedes cómo funciona el alma. Si a ustedes su papá les dice, yo no te quiero, sos un recogido, sos un mantenido, lo que estás haciendo es quitándonos un bocado de la boca. Ay Dios, ustedes, eso no se les va a olvidar jamás. Un dolor que ustedes llevarían profundamente dentro de su alma, de lo más profundo de ustedes. Un dolor terrible. Y eso ya no tiene regreso. Cuando el alma sufre más que el cuerpo. Al cuerpo se le olvida fácil. Uno le da a los hijos, ¿verdad? Para sus chocolates cuando se portan mal, ¿verdad? Yo agarraba una paleta y le daba a mis hijos 5 paletazos en las puras nachas, ¿no? En los glúteos los agarraba, ya. Y ellos, ay. A rato me iban a abrazar. Se les había olvidado los paletazos que yo le había dado, pero yo les explicaba antes, te voy a castigar. La primera vez te hablé y no me hiciste caso. La segunda vez te hablé, no me hiciste caso. Y yo te advertí que a la tercera vez yo te iba a castigar.
¿Y sabes por qué? Le dije, porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Hay muchas formas de castigo. Yo no solo ese tenía con mis hijos, tenía muchas formas de castigo. Les quitaba los controles de los juegos, no los dejaba salir a jugar, y había muchas formas ahí. Los mandaba a acostar temprano a la cama, pero cuando la falta que hacían era una falta de consideración y la consideraba yo bastante grave, entonces sí no había para dónde. Y miren ustedes, hijos respetuosos, temerosos de Dios, porque yo no los castigué con saña, con mala intención, que yo dijera, a ver, veniste para acá, desgraciado, y coscorrones y golpes en la espalda. Nunca. Pregúntenle a mis hijos. Pregúntenle si alguna vez le di a cualquiera de ellos un golpe en la cabeza. Porque yo siempre pensé en eso. Les puedo lastimar la cabeza, se pueden quedar brutos estos mis hijos si les doy en la cabeza, ¿no? En la espalda les puede dar tuberculosis más adelante, un efecto secundario de pegarles en la espalda. Yo vi una madre en San Felipe Reu que le pegó a su hija con un leño y le pegó en la espalda y de una vez la mató. Le reventó los pulmones, ¿no? O algunos agarraban cables de corriente eléctrica. Ustedes cuando agarran ese cable de una vez queda sumido en las piernas. O mi papá que nos agarraba con unos cinturones de cuero, pero así de gruesos, y nos agarraba a nosotros y nos daba. Habían veces que nos sangraban las piernas mi papá. Yo dije, esos no son castigos inteligentes, sino son castigos bestiales. La palabra de Dios nunca lo va a empujar a uno a una cosa de esa naturaleza. En cambio en los glúteos pues no les iba a pasar nada, más que arderles, ¿verdad? Porque ahí arde pero de lo lindo. Y entonces los hijos reaccionaron, pero yo les explicaba, no quisiera castigarte, pero tengo que respetar la palabra de Dios, porque te amo, te tengo que reprender, para que no vayas a ser un delincuente, un hijo del diablo, un hijo de Satanás malvado en el futuro. Los 6 hijos que Dios me dio, todos son siervos de Dios. Esa es la diferencia cuando uno aplica la palabra de Dios. Si ustedes aplican la palabra de Dios con sus hijos, van a ver que no se van a perder. Pero bueno, y si no les funciona a ustedes, mándenmelos a mí, soy experto en eso. Ya les está dando miedo a todos aquí. No, hombre, es un dicho nada más. Lucas 12:5. Seguimos hablando con eso del infierno. Esto está emocionante, ustedes. Lucas 12:5 dice las Sagradas Escrituras: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, está hablando del Altísimo, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Temamos a Dios, porque Él sí tiene poder de destruirnos eternamente, en un sufrimiento interminable. A Él sí tengámosle respeto, temamos a Dios Todopoderoso. Santiago 3:6 dice así la palabra del Señor. Veamos esto. Y la lengua es un fuego. Fíjense aquí cómo lo presenta. Está haciendo una figura de la lengua, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Escuchen. Y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Mire usted, descompone todo, contamina todo nuestro ser con solo un lenguazo, con solo que uno haga mal uso de la lengua. Pero escuchen, y ella misma es inflamada por el infierno. Como que dice, el resultado de todo eso es para que vean ustedes de dónde viene la maldad de la lengua. Viene del tormento eterno y para ahí va a terminar. Vean 2 de Pedro 2:4. Esto es para que vean también a los ángeles caídos. Y además, miren, aquí vamos
vean esto, vamos a reflexionar grandemente. Este texto nos va a hacer reflexionar y nos va a dar miedito a ustedes. Y ojalá que sea un miedito para bien y no un miedito para mal. Vean lo que dice, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, escuchen lo que hay en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Están observando ustedes eso? Yo no sé si a ustedes les da miedito. Si los ángeles, que eran seres superiores a nosotros, muy superiores a nosotros, se fueron, como decimos en Chapín, se fueron con Pancho, ¿eh? Imagínense ustedes si se fueron al tormento, seres superiores a nosotros. Ay Dios, hermanitos, háganme el favor. Nosotros ni pío vamos a decir. Somos muy inferiores que los ángeles. Aunque la Escritura dice, nos has hecho poco menor que los ángeles. Pero realmente, en la realidad, somos muy inferiores a los ángeles. Muy inferiores. Cuando dice poco es porque nosotros mismos, con la gracia y la bendición de Dios, podemos superar a los ángeles. Perdón, a los ángeles caídos, sí. A los ángeles caídos. Yo les mencioné a ustedes, ¿cuál es la cólera de Satanás al final de cuentas? ¿Cuál es la cólera? Él, siendo un querub protector, aclaro esto, lo he aclarado algunas veces, querub se refería a un querubín, lo que se conoce como querubín, pero en realidad el nombre, la palabra querubín no es traducible al español. La palabra correcta es querubín, que significa, con M, que significa muchos querubes. Y esa palabra cuando va a M, por ejemplo, Adán es la palabra correcta, significa que no muere esa palabra. Hombre que no muere. La M significa eternidad. Entonces, fíjense bien, querubín quiere decir seres, querubes, que no van a morir nunca, igual que los ángeles. Los ángeles nunca van a morir, son seres especiales, celestiales, hechos con eternidad, igual que nosotros, solo que superiores a nosotros. Vean ustedes, pero si Dios no perdonó a los ángeles, según de Pedro 2:4, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces quiere decir que después de permanecer, saber cuánto tiempo hay ustedes en ese tormento, en ese infierno, saber cuánto tiempo, estos seres que se rebelaron, miren ustedes, yo realmente, no sé, miro como muy brutos a estos ángeles, demasiado brutos. Se dejaron seducir por Satanás, se dejaron seducir. Y Satanás les metió cuento, ¿eh? Como era un tipo labioso, ¿eh? Lo hizo Dios con mucha sabiduría. Usó la sabiduría para, como decimos en Chapín, engatusar, ¿verdad? Para poder convencerlo, para poder persuadir a los ángeles que lo siguieran a él. Y mire, yo tengo poder, yo tengo una sabiduría inmensa, yo no los voy a defraudar. Y a saber qué más estupideces le dijo Satanás, ¿no? Esos ángeles que dijeron sí, miren en lo que terminaron, en prisiones de oscuridad. Ni ellos mismos se ven ahí, ni ellos mismos. Ese es el problema del infierno, del tormento eterno. No solo es un lugar quemante, sino es un lugar donde no se ve uno. Como para decir, ay, yo a mis hijos, yo les hablé, allá está mi hijo, ¿por qué tuviste que venir aquí? Nadie se va a ver con quién. Y acuérdense ustedes, hay muchas voces que se parecen. Yo me he encontrado con algunas voces que se parecen. Por ejemplo, mi cuñado que falleció, la voz de mi hijo Denny se parecía a la de él. Habían veces que yo no sabía si era él el que venía o era mi hijo el que estaba llegando, ¿eh?
Hay muchas voces que se parecen. Y eso hablando solo de lo que está cerca. Imagínense todo el gentío que ha vivido sobre la faz de la tierra. Ay Dios, hay un montón de voces que se van a aparecer. Ni se va a dar cuenta uno de quién es. Vean ustedes, esto es importantísimo para que nosotros nos demos cuenta en realidad de qué se trata el infierno. Lo vamos a resumir al final del estudio. Vean el número 7, el averno. ¿Qué significa el averno? En hebreo se traduce también la palabra averno como Sheol, en hebreo, que significa lugar de castigo eterno, el averno. Lugar donde moran los espíritus o las almas de los muertos. Se describe como un lugar de los muertos. Un reino subterráneo, eso es lo que se llama submundo o inframundo. Una especie de tumba colectiva a donde van a dar los muertos, tanto de sufrimiento como de descanso, a donde van a dar justos o impíos. Ya les mencioné acerca de eso en la parte 2 y en la parte 1, acerca de que el Seol estaba dividido en dos partes, una de donde van los justos y otra donde van los impíos, los que llegan a ser atormentados, mientras que los otros van a un lugar de descanso, que está también en el Sheol. Pero esto me llama la atención, fíjense bien, en griego se utiliza la palabra averno aornos, así, parecido a adornos, ¿verdad? Aornos. Esta palabra aornos significa un lugar sin aves. Oigan ustedes esa palabrita, váyanle prestando atención porque todo es figura, todo es figura. La palabra, fíjense bien en esto, aorno, es un lugar que significa sin aves, lugar sin aves, en otras palabras, o lugar que no pueden volar las aves. Eso es para que ustedes vean, todos los ángeles allá se les vuelan las alas a los ángeles, no tienen oportunidad de volar ahí dentro del tormento eterno, le volaron las alas. Estamos hablando del averno. Significa también un lugar oscuro, inframundo, infierno, es lo que significa la palabra averno. Un lugar que, este es interesante, oigan, un lugar que apesta a gases tóxicos. También entrada a un inframundo donde emanan gases tóxicos y debido a ello no hay aves o no pueden vivir ni volar las aves. Entonces, a eso se debe a que en el averno, que es llamado infierno también, no puede volar nadie. Aquí dice uno, con razón, ¿verdad? Los ángeles en dos monazos llegan a cualquier lado. Están 2, 3 aleteados, y ya aparecieron en Rusia, y ya aparecieron en China, aparecieron en Estados Unidos, donde sea, en 2 alazos que ven, seres impresionantes. Pero aquí significa un lugar donde no hay aves o donde las aves no pueden volar. En otras palabras, no tienen alas. Entonces, los demonios van a quedar igual que nosotros, imposibilitados. No van a poder hacer nada ya como para decir, yo me escapo mucha, y vamos, aleteemos todos juntos, tal vez así apagamos aquí. Les van a quitar las alas a todos ahí. Y esto es interesantísimo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Que está interesante este estudio. Bueno, si a alguno no le gusta, pues a mí sí. Que me llama la atención todo eso ustedes. Es cierto que se mira así tenebroso y se mira de miedito. Pero ¿cuál es el miedo si estamos bien con Dios? No me diga que tienen miedo. Ay, peor si me voy a ir ahí. No, esa es seña de que andan mal, ¿no? Porque nosotros debemos dar gracias a Dios que nos salvó. Debemos de bendecir al que nos salvó, al que nos compró, al que nos limpió con su sangre. A Él sea la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, la excelencia, nuestra gratitud para el Altísimo, porque Él tuvo piedad de nosotros. Sin nosotros saber esto, háganme el favor, sin nosotros saber esto, no sabíamos de esto. Sin embargo, Dios Todopoderoso
tuvo piedad de nosotros y nos salvó. Miren ustedes, qué bendición, qué bendición. Así funciona el infierno, el Hades, Gehenna, Gergesena. Démosle gracias a Dios porque nos ha librado de esto. Yo estoy muy contento. A lo único que los animo, sean fieles a Dios. Sería triste ustedes que Dios por ahí haya algún vídeo donde uno mire pasar a los hermanos que fueron rebeldes, ¿verdad? Y uno los mire pasar ahí. Sería triste ustedes. Porque uno tanto que les enseñó a ser fiel a Dios y que de último sea lo menos que hagan, ¿no? Sería, ahí sí que se perdieron porque quisieron, no por otra cosa. Y ya saben ustedes aquel dicho, ¿verdad? El problema es que en su gusto y su gana, lo demás ya lo saben ustedes. El que se pierde porque quiere. No porque uno los esté obligando. Como dicen algunos, es que me obligaron a tomar. No, si tú buscas malas juntas, si una muchacha se junta con aquellos borrachos y aquella gente perversa que se van a hacer orgías a otro lado, lo más seguro es que por andar buscando amistades perversas, en un vaso de agua o en un vaso de gaseosa o en un vaso de refresco, de lo que sea, te echen una pastilla, te duermas y te dan una violada a la gran diabla ya. Pero eso se lo buscó uno por andar con malas compañías. Por andar con malas compañías, sabiendo que el otro es un borracho, es aquí, es allá, es un perverso. ¿Qué hace uno con esas amistades? Pues aparecen las señoritas, como acabo de ver un reportaje de una muchacha que se volvió cristiana. Tenía a su esposo, le era infiel a su esposo. Voy a cerrar aquí si no amanezco. Y entonces ella dice que se iba a las fiestas con sus amigas y unos muchachos le dijeron que las acompañaran, que iban a ir a una finca, que allá había una casa grande con piscina y todo para que fueran a disfrutar. Iban 4 tipos, iban 3 muchachas. Pero una muchacha en el camino dijo, no, déjenme a mí aquí. Le dio miedito, ¿verdad? Porque se salieron de la ciudad y dónde está, y miraba que no llegaban. Ella dijo, déjenme aquí, se bajó y le dijeron los muchachos, aquí, quédate entonces, mira cómo te vas. Y los muchachos se fueron y la muchacha no se dio cuenta de nada. De repente llamaron al esposo y le dijeron, ¿usted es fulano de tal? Sí, fíjese que encontramos a su esposa tirada en un camino. Pero a todo eso, como la mujer se desapareció, el marido comenzó a indagar qué había pasado. Entonces localizaron a esa muchacha que se regresó y le dijo, mira, le dijo, lo que te voy a decir es muy duro. Tu esposa era una mujer que le gustaban mucho los hombres y le gustaban las fiestas, ir a tener sexo por otro lado, le gustaba beber licor. Ella decía que se iba con nosotras, y sí, se iba con nosotras, íbamos a beber y después nos íbamos a la casa de los muchachos, pero aparecieron unos hombres desconocidos y ellos muy amablemente dijeron, mira, ¿quieres una copita? ¿Quieres aquí? ¿Quieres allá? Y nos invitaron a una finca y yo en el camino tuve miedo y me bajé y le dije que me dejaran ahí y me dejaron. Y yo como pude vine de regreso a mi casa. Pero ellas se fueron, yo les dije que se bajaran y no quisieron irse. Y entonces la muchacha que estaba contando su testimonio dijo, mi esposo era un hombre muy noble, muy bueno, muy maravilloso, muy comprensible conmigo, muy atento, muy detallista. Y yo no sé en qué estaba pensando. Fíjense ustedes. Yo no sé en qué estaba pensando, dice esta muchacha. Ya no puedo conquistar de regreso a mi esposo. Ya no lo puedo conquistar. Me arruinaron mi matriz. Ahora yo hago mis necesidades por medio de una bolsa
¿Cómo me voy a acercar yo a querer conquistar a mi esposo si el único olor que yo tengo es el olor a heces que me salen de la bolsa? Dijo, hasta para mí es algo espantoso ese olor, pero tengo que vivir con eso por haber menospreciado a un hombre tan especial como el que tenía. Y dijo, yo ahora soy cristiana y le doy gracias a Dios por haberme salvado, pero hoy lo he perdido todo, no tengo nada. Un mensaje para que tengamos cuidado, para las señoritas, las que están en la universidad, para los hombres que no se dejen llevar por aquellos amigos que les gusta la perversión. Tarde o temprano van a terminar cayendo esos tipos a la cárcel, y qué triste sería que los pasaran jalando a ustedes. Seamos fieles a Dios. El infierno no se hizo para nosotros, se hizo para los malos. Así es que siéntanse contentos ustedes. Díganse, qué lindo, no se hizo para mí, pero se hizo para los malos. Entonces yo estoy contento porque estoy en los caminos del Señor. Así es que vivan felices honrando al Señor, siéntanse alegres, siéntanse dichosos de haber tenido la experiencia linda de haber conocido al Señor. Démosle gracias al Altísimo, hagámoslo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucha gratitud de dónde nos sacó el Señor. Dios Todopoderoso, te damos honra, gloria, alabanza y exaltación. Te bendecimos, Padre lindo y amoroso, por haber tenido una compasión, un amor tan profundo. Razón tiene tu palabra en decir, de tal manera amó Dios al mundo. Nos amaste de una manera incomprensible para nosotros, porque siendo nosotros pecadores, tú nos amaste de manera especial, con el único objetivo que no nos perdamos. Tu palabra lo dice claro, no quiere que nadie se pierda, con el único objetivo que no nos perdamos y que vayamos a terminar tristemente al lado de esos seres perversos que se rebelaron en contra tuya, Padre Santísimo. Señor Dios Todopoderoso, estamos en este mundo terrenal y en esta carne debilucha. No nos vamos a justificar en la carne, solo te pedimos que nos des fortaleza para llegar al final, para que no nos cansemos, Señor, de servirte, de honrarte, de adorarte, para que tengamos esa responsabilidad de gratitud inmensa de haber, Padre Santísimo, conocido tu camino glorioso y haber venido, Señor, a este sendero lindo donde tú, Señor, nos das promesa de librarnos si nosotros somos fieles. Padre, gracias, Señor. No conocíamos estos temas, nunca nos lo enseñaron, no sé por qué razón, tal vez porque los mismos líderes tienen miedo a esta situación, o tal vez uno de líderes no anda muy bien, que digamos, y por eso no enseña estas cosas, porque siente que no da la talla. Pues nosotros no es que no demos la talla, lo que pasa es que hemos conocido cómo amarte, cómo honrarte, cómo servirte, Señor amado, y nos deleita tu palabra, y tu palabra nos guía, nos instruye, nos fortalece, nos anima y nos hace, Señor, mantenernos en este glorioso camino. Bendice a cada uno, Padre Santísimo, guárdales en el nombre que es sobre todo nombre, el gloriosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos, Padre, te lo pedimos de corazón por el sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Nosotros mismos no queremos terminar en el tormento eterno, Padre. Gracias por habernos librado, Señor, sin estar pensando en eso, Padre. Ahora que pensamos en lo que tu palabra dice respecto a eso, Padre Santísimo, ahora, Señor, con mucho respeto y una gratitud inmensa, Señor, te damos las gracias por habernos librado de ese tormento terrible, interminable, que habrá para los que desprecian tu nombre, tu palabra, tus cosas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Sostén a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y los que vendrán en tus caminos, también sosténlos. Y los que están en los medios y son buenos creyentes, sosténlos con la diestra de tu justicia. Guárdalos, ayúdales a ser fieles. Te lo pedimos con todo respeto
En el lindo nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria sea para ti, Padre Santo. Amén y amén y amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Que el Altísimo les bendiga. Un abrazo, un beso para todos en el amor de Jesucristo. Para los que están en los medios, también les amamos en el amor de Jesucristo. Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, Ministerios Luz Internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz.